A pocas semanas para que venza el alivio financiero, es interesante explorar todo lo que tiene que ver con el récord crediticio, el historial crediticio, cómo están haciendo los deudores para ponerse al día con sus deudas, con sus bancos, y en ese caso, cómo se refleja esto en el Buró de Crédito de la APC. Para eso tenemos a la gerente general de esta empresa, Giovanna Cardelitio, que nos va a dar una exposición acerca de cómo está la situación hoy en día en Panamá, luego de este año de alivio financiero. Sí, buenas tardes. Definitivamente, pues, hemos tenido un año atípico, un año donde, para que tengas una idea, el saldo de la deuda de todos los panameños, de todos los agentes económicos que reportan en APC, es el primer año que en vez de crecer el saldo disminuye, ¿no? Y eso se debe a que ese saldo se comporta de una manera dinámica, donde todos los meses se incluyen nuevos préstamos y se cancelan o se van pagando los préstamos existentes. Entonces, esa suma y resta generalmente hace que el monto aumente y veníamos con un ritmo de aproximadamente 10% de crecimiento año contra año. Sin embargo, los últimos 2 años había bajado a crecer un 7-6%, que pues estaba por debajo de lo que veníamos acostumbrados, pero igual era un crecimiento. Sin embargo, este año ya estamos en menos 1% en crecimiento de las carteras, lo cual significa pues que no se están generando préstamos nuevos con la velocidad que traíamos antes de la pandemia. En este caso, ¿cuál es el comportamiento entonces hoy en día de ese historial crediticio de las personas cuando muchos están pensando qué hacer si tengo todavía una situación de afectación por la pandemia, pero va a vencer el alivio? Sí, bueno, ahí es importante que la ley 156 de 2020 establece en su artículo 7 que los historiales de crédito de los panameños no se pueden afectar hasta tanto se levante el estado de emergencia nacional y después de 60 días de que eso ocurra. Es decir, por más que la moratoria termine en junio, el tema del historial de crédito no termina en junio. Termina cuando el gobierno nacional decida levantar el estado de emergencia nacional y luego de esos 60 días más. Entonces, para que la gente esté tranquila de que a nivel del historial de crédito no tiene que haber afectaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que se afecta y no se afecta? Pues es importante que la gente lo conozca. El historial de crédito tiene una serie de campos de información, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la persona, su número de cédula, luego vienen todas las obligaciones que tiene con los diferentes agentes económicos, por ejemplo, un préstamo personal, una tarjeta de crédito, lo que sea. Puede ser también un financiamiento de una mueblería, o puede ser servicios también, como el pago de la cuenta de teléfono o de cable. O sea que hay mucha información, no solo de bancos, sino de más de 1.200 empresas que reportan datos en APC. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Es, específicamente la ley 156 habla de bancos, financieras y cooperativas, ¿verdad? Y dice que cuando el agente económico va a reportar la información, tiene que no afectar el historial de crédito. En este caso, no afectaría los días de atraso y no afectaría el numeral que nosotros utilizamos para determinar si una persona tiene algún tipo de morosidad. Entonces, es un poco compleja la situación porque ¿qué pasa? El último mes normal del año fue el mes de febrero 2020, ¿verdad? Entonces, si la persona tenía 0 días de atraso al mes de febrero 2020, esa persona se acoge a la moratoria, digamos, empezando en el mes de marzo o en el mes de abril, y se le debe mantener esos mismos 0 días de atraso que traía hasta febrero. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo se acogió a la moratoria en las mismas fechas, ¿no? Puede ser que una persona se afectó inmediatamente en marzo o en abril, pero puede ser que otra persona se mantuvo con su trabajo, digamos, en condiciones normales hasta septiembre. En septiembre le suspenden el contrato. O en septiembre le bajan el salario porque le cambian la cantidad de horas que trabaja por día. Entonces, en ese momento que esa persona se acoja a la moratoria, es que tenemos que verificar cómo tenía su historial. Si fue en septiembre la afectación, entonces cómo lo tenía hasta agosto. Y si en agosto tenía 0 días de atraso y no paga durante los siguientes meses, igual se le deben mantener los 0 días de atraso. Entonces, esta es una manera de ayudar a las personas para que las que están acogidas a la moratoria tengan una tranquilidad de que su historial de crédito no se está viendo afectado. Esa es la forma como lo estamos manejando y lo que están respetando los agentes económicos hasta ahora. ¿Por qué es importante mantener un récord
crediticio, un historial crediticio sano dentro de Bueno, una porque economía? es tu carta de presentación, es la manera como tú, vamos a ser claros, cuando yo me acerco a una entidad a pedir un préstamo, un financiamiento, esa entidad a mí no me conoce, no es como un familiar que sabe cómo tú eres y cuáles son tus costumbres, cuáles son tus... esa entidad no te conoce. Entonces, lo que la persona va a hacer es aportar información para que genere la confianza necesaria para que esa institución diga sí le vamos a prestar. Entonces, no hay nada más fuerte, más concreto que el comportamiento de pago que ha tenido esa persona, porque los seres humanos tendemos a repetir nuestra conducta, ¿no? Si nosotros somos responsables, vamos a seguir siendo responsables lo más seguro en el futuro. Y si no hemos sido responsables hasta ahora, probablemente no vamos a ser responsables en el futuro. Entonces, eso es obviamente no está escrito en piedra porque siempre hay excepciones, pero generalmente es lo que ocurre con la conducta del ser humano. Entonces, lo que hace el historial de crédito es decir, mira, esta persona tiene obligaciones con estos agentes económicos y las ha cumplido. Entonces, la predicción que se establece en ese caso es que si requiere una deuda contigo, la va a cumplir, ¿verdad? Porque nos basamos en la historia para predecir el futuro. Así es como lo hacemos. Entonces, si tú tienes digamos, has tenido problemas para pagar, no has sido puntual en tus pagos, probablemente te van a negar el préstamo, ¿verdad? Pero no es el único factor que se toma en cuenta. Nosotros hablamos mucho de las 3 Cs del crédito, ¿no? Que son carácter. El carácter sí te lo da el historial de crédito porque te dice cómo fueron tus comportamientos históricos. El otro es colateral. Si tienes una garantía, puede ser el peor pagador del mundo, pero tú llegas y dices, tengo esta casa en la playa y la pongo de garantía, lo más seguro te van a dar el préstamo porque el préstamo va contra esa garantía. Entonces el carácter ahí no importa mucho porque el colateral le gana al carácter. Y el tercero es el capital. El capital es cuál es tu ingreso, ¿no? Si tienes muy buen historial de pagos, pero estás estoqueado en tu capacidad de pago, o sea, por ejemplo, ganas $1,000 y ya tienes $900 en deuda, por más buen pago que seas, no te lo van a dar, porque no tienes una capacidad de endeudamiento que te permita tener entonces esa deuda nueva, ¿no? Entonces son 3 factores y puede ser más, puede ser lo que cada uno determine, pero mínimo esos 3 se toman en cuenta a la hora de establecer un préstamo. Entonces, es importante que en el caso de APC, nosotros presentamos la información que la persona ha dado su consentimiento para que esté ahí. Eso es importante. Hay gente que te dice, yo no sé cómo estoy ahí, pero resulta que el artículo 25 de la tarjeta de crédito dice, autorizo a que me reporten en APC. Pero como no lo leemos, a veces no lo leemos, son contratos grandes, largos, entonces no lo leemos y no estamos claros de qué es lo que dice. Pero cuando el agente económico dice, no, sí, yo tengo el derecho a hacerlo porque el mismo cliente me lo aprobó, ¿no? Entonces esa es la información que está en el sistema. Y nosotros no manejamos información sociodemográfica. Es decir, yo no tengo cuántos años tiene la persona, ni de qué se graduó en la escuela, ni dónde vive, ni nada de eso lo tenemos en el sistema. No tenemos información sociodemográfica, únicamente su nombre y su cédula. Y si es extranjero, su nombre y su pasaporte. Y lo demás es información netamente de su obligación o de su préstamo. Cuándo empezó el préstamo, cuánto tiene que pagar por mes, cuál fue su último pago, cuántas letras son, etcétera, etcétera. Así que es información totalmente objetiva que se utiliza entonces para tomar decisiones. Ahora, en este caso, cuando ya las personas comienzan a hablar con sus bancos ante la suspensión ya del alivio financiero, aunque hay esta protección, como usted señalaba, de 60 días y hasta que se levante la emergencia, ¿qué pasa con aquellos individuos que van a comenzar a hacer arreglos de pago? Mucha gente le dice a las personas, no hagas un arreglo de pago porque puedes quedar como un sujeto negativo ante la APC. Para explicar un poco cuáles son esos criterios y esas alertas que de repente da el sistema acerca de las deudas que se tienen, porque mucha gente está afectada y va a querer hacer o solicitudes de compra de saldo, de tarjetas de crédito o arreglos de pago para créditos que no pueden pagar porque sus salarios quizás siguen reducidos o en caso negativo están en desempleo. Sí, mira, para nosotros el hecho de tener un arreglo de pago no tiene una connotación negativa. O sea, no debiera tenerlo, por lo menos. O sea, sencillamente un arreglo de pago es que tú llegaste a un acuerdo
está siendo responsable con esos pagos y lo está cumpliendo. O sea, que para nosotros el arreglo de pago en realidad no tiene una connotación negativa. Ahora, hay tres tipos de nomenclaturas o de nombres que se utilizan para definir estos arreglos. Uno es el arreglo de pago. El arreglo de pago, según lo que dice la ley de APC, ojo, no la ley de los bancos. O sea, la superintendencia de bancos tiene tal vez otras definiciones de lo que es estas tres que te voy a dar, pero estas son las que aparecen en la ley que le afecta a APC, que es la del historial de crédito, que es la ley 24 y ahora la ley 195 que regula la ley 24. Entonces, arreglo de pago es una situación temporal. Eso es importante. O sea, el arreglo de pago es, por ejemplo, yo me atrasé 6 letras, ¿verdad? Y ahora voy al banco y le digo, bueno, yo quiero seguir pagando mi letra normal, pero ¿qué hago con esas 6 que no pude pagar? Entonces ahí es donde entra que el banco te puede decir, bueno, vamos a hacer algo. Tu préstamo terminaba en el 2021, ahora va a terminar 6 meses después, al 2022 o más allá, ¿verdad? Y te agrego más letras a tu préstamo. Sencillamente no cambio lo demás, solamente hago una extensión de tu fecha de pago, de tu fecha de terminación de la obligación. Eso puede ser un arreglo de pago. El otro es cuando tú tienes un refinanciamiento. Un refinanciamiento, según la ley nuestra, es cuando tú cancelas una deuda y haces una nueva que reemplaza la anterior, ¿no? Eso es lo que es un refinanciamiento. Por ejemplo, tú llegas y dices, me quedan $2,000 de un préstamo personal, pero ahora quiero que me presten 10,000. Entonces, te prestan los 10,000, pero con esos 10,000 te cancelan los 2,000 que tú debías y empiezas entonces de cero con un préstamo de $10,000 y el otro queda cancelado, ¿verdad? Eso es un refinanciamiento. Y por último, una reestructuración. La reestructuración es cuando se cambian las condiciones de un préstamo, como por ejemplo la tasa o el monto de pago mensual. Pero el préstamo como tal es el mismo. O sea, no es un préstamo nuevo que paga uno que ya tenía, sino es el mismo préstamo con condiciones que están siendo alteradas. Entonces, eso es lo que generalmente creemos que va a pasar ahora a partir de julio. Mucha gente va a cambiar las condiciones de sus préstamos. ¿Por qué? Porque como tú decías, una persona llega y dice, mira, mi letra son $300, pero eso era cuando yo ganaba 1,000 y pico en el trabajo. Ahora ya yo no gano eso, ahora gano menos, entonces ya yo no aguanto una letra de $300. Yo necesito que el banco me la cambie por una letra más baja, por ejemplo, ¿no? Entonces el banco hará sus ajustes y dirá, entonces eso se considera una reestructuración. Entonces, de tal manera que las diferentes modalidades van a ser reportadas de forma diferente dependiendo a cuál te acogiste, ¿no? Pero en mi concepto, ninguna de esas reestructuraciones, refinanciamientos o arreglos de pago tienen connotaciones negativas. O sea, para mí, lo que demuestra es que la persona está siendo responsable, que la persona se acercó al banco o al agente económico a definir su situación y está entonces cumpliendo con lo que acordó con esa institución. O sea, para mí, cualquiera de las tres tiene, siempre y cuando se cumpla, ¿verdad?, con lo que se acordó, es totalmente viable y no afecta pues el historial de crédito de la persona. Por el contrario, lo que demuestra es que tiene responsabilidad. ¿Qué es lo que entonces no se debe hacer para no caer en errores? Claro, lo que no se debe hacer es hacerse loco, como en buen panameño, eso de que yo no le contesto al banco, que me llamen si quieren 300 veces, llaman hasta la abuelita y a todo el mundo correteándolo y yo no le contesto. Eso no se va a hacer, porque usted tiene que enfrentar el compromiso que usted adquirió. Independientemente de que su situación haya cambiado, usted tiene que acercarse a esa institución a través de todos los mecanismos que ellos han establecido, pues, en la página web, por teléfono, personalmente, la forma que usted quiera. Usted va y explica su situación y dice, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Eso es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es desaparecerse, ni perderse, ni no contestarle al banco. Y que es algo que es una conducta que estamos viendo en algunas ciudades, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es, enfrente a la situación, vea cómo la puede manejar, hable con el agente económico, llegue a un acuerdo y luego entonces cúmplalo. Es lo que yo recomiendo para que después usted no tenga problemas a futuro. Y es mentira, Katiuska, es mentira que cuando la gente dice, total nadie está pagando, ¿no? Yo no voy a pagar porque total nadie está pagando. Es mentira, o sea, la gente sí está pagando, hay muchísimos panameños pagando, y muchísimos que ya han hecho algún tipo de acuerdo con su agente económico para cambiar las condiciones que sean más favorables y que pueda seguir cumpliendo con esos pagos.
La ley 195 entró en vigor este año. ¿En qué consiste y cómo beneficia también el récord crediticio de las personas que han tenido algún tipo de moratoria o falla durante su vida financiera, digamos? Sí, la ley 195/2020, que fue promulgada el 31 de diciembre, el último día del año 2020, es una ley que tiene básicamente cuatro componentes. El primero es que ahora se permite que el acceso al historial de crédito y la autorización para reportar o consultar el historial de crédito se pueda hacer por métodos electrónicos. Eso antes estaba prohibido, y la gente se molestaba con nosotros porque le decíamos que tenía que ir a un centro de atención a buscar el historial de crédito. Ahora lo vamos a poder hacer electrónico y ya nosotros estamos trabajando en una plataforma donde la gente a través de una verificación de identidad en su teléfono va a poder tener acceso a su historial. Así que eso es algo positivo porque pues se adecua a los tiempos actuales donde casi todo se hace en línea y ya no presencialmente por el tema de la pandemia. Entonces ese es un aspecto positivo. El segundo es que se introducen precisamente los tres conceptos que te dije anteriormente, arreglo de pago, refinanciamiento y reestructuración, que no estaban en la ley anterior. Entonces, y se dice igualmente que dependiendo de a qué tipo de arreglo tú te acoges, el agente económico tiene que reportar referencias suplementarias para poder entonces que si la persona empezó a pagar algo que de repente dejó de pagar hace años y ahora lo empezó a pagar, pues que se haga una referencia nueva una vez que la persona cumpla con un periodo de pago, para poder que esa persona no permanezca, digamos, siempre con una cuenta contra reserva, que sí es una connotación negativa, y ahora tenga entonces, como quien dice, reviva esa referencia y la pueda actualizar. Así que ese es el segundo que también lo vemos positivo para la población. El tercer componente es que cuando un préstamo es cancelado, tiene que ser reportado dentro de los 3 días hábiles. Y aquí, Katiuska, déjame hacer la observación de que es solo para cancelación. La gente piensa que a los 3 días que pague me lo tienen que actualizar y no es así. Todo el resto de las cosas que no son cancelaciones, la gente tiene hasta 30 días para reportar, ¿ok? Y depende de su fecha de corte. Entonces, por ejemplo, yo pagué hoy, pero la fecha de corte fue ayer, 30 días, y ya no voy a entrar en ese corte, voy a entrar en el siguiente, ¿no? Entonces, es importante que se sepa que todos los pagos son cada 30 días dependiendo de los cortes que usan los agentes económicos. Ahora bien, las cancelaciones entonces sí son cada 3 días, o sea, 3 días hábiles después de que se canceló. Pero ojo, muchas veces la gente cancela con el saldo que le aparece en el banca en línea o con algo así, y resulta que ahí le faltan cosas, porque a veces hay intereses que se acumulan prorrateados diarios, hay, por ejemplo, un penalti por pagar antes de tiempo, hay una serie de cosas que uno no controla. Entonces, lo que te dicen es que tienes que tener una carta de saldo para poder pagar contra ese saldo que te dijo el banco que era. Porque si pagas contra lo que tú piensas que es y no es, entonces tú dices, ya yo pagué, pero resulta que te queda ahí un saldo, ¿no? Entonces, te recomienda preguntarle a la institución, oye, yo quiero ya cancelar mi préstamo, ¿cuánto es que te debo para hacer esa cancelación? Una vez que cancelas, entonces son los 3 días. Esa es la otra cosa, porque ¿qué pasaba, Katiuska? De repente alguien iba a hacer un préstamo nuevo y le decían, sí te lo doy, pero cancela este que te queda aquí, un remanente de tanto, cancélalo para que entonces te apruebe según mi política de préstamo, necesito que canceles eso. Entonces la persona iba, cancelaba y después tenía que esperar 30 días, 60 días, dependiendo de los cortes, para poder que se le viera la información actualizada en APC. Entonces, ahí lo que se determinó era que cuando se trataba de cancelaciones, se hiciera pues a los 3 días hábiles para favorecer al consumidor. Y por último, el otro ingrediente que tiene la ley es la prescripción de las referencias, no de las deudas. Las deudas prescribirán cuando sea que tú lo acordaste con ese agente económico, ¿no? O sea, lo que aquí estamos hablando es que no aparezca en APC la referencia. En el caso nuestro, antes eran 7 años a partir del último pago, y eso es importante, no es a partir que empecé el préstamo, es a partir del último pago que le hice al préstamo. Por esa gente que me dice, pero ¿cómo es posible que yo todavía salgo si fue en el 2010? Bueno, pero el último pago fue en el 2018, todavía estás ahí dentro del tiempo. Entonces, por eso es que es a partir del último pago. Y antes era 7 años, ahora son 5 años. ¿Ok? Entonces, hay gente que dice, pero ¿cómo estoy segura de que si ya se pasó de los 5 años no salgo? Bueno, nosotros en APC eliminamos esa referencia, por más que la reporten
nosotros tenemos un algoritmo en la base de datos que nos permite eliminar las referencias que tengan más de 5 años. Ya vemos una noticia que incluso sacamos nosotros en el periódico, cuando usted señalaba que en unas 98.274 personas ya habían sido quedadas sin referencia, ¿no? Referente precisamente a esta modificación de ley que se hizo. Pero si tú tienes una referencia que va a prescribir y no quieres que prescriba, tú tienes el derecho de mantenerla. Te acercas a uno de nuestros centros de atención y dices, yo quiero que esta referencia no prescriba. Si es una buena referencia, de repente tú no quieres que se elimine. Entonces tienes el derecho a pedir que se mantenga. Cuando se habla de las finanzas, es importante sanear también esas finanzas personales, tener un presupuesto desde la APC para el tema de educación financiera. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ha dado después de este año tan difícil que todos los panameños y ciudadanos que viven en Panamá han tenido que experimentar? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un programa que se llama Finanzas bajo Control, que son charlas que ofrecemos a la población de forma gratuita, que la pueden adquirir a través de nuestra página web o llamando a cualquiera de nuestros teléfonos y pueden solicitar que se les dé la charla, ya sea virtual o presencial, dependiendo de la cantidad de personas, ¿verdad? Y aquí enseñamos desde cómo hacer un presupuesto familiar, cómo tener ese balance entre los ingresos y los gastos, también cómo manejar una tarjeta de crédito. Mucha gente no la sabe manejar bien y entonces se endeuda de más y después más nunca la puede pagar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas o educación la tenemos a través de nuestro programa Finanzas bajo Control. Entonces, recomendaciones generales. Número 1, establezca un porcentaje de sus ingresos para el ahorro, ¿no? Puede ser muy poquito, puede ser yo voy a ahorrar el 5% de lo que gano, por decir algo. Y hay gente que dice, no, yo no puedo ahorrar nada porque todo lo necesito. Pero a veces tenemos gastos que no son tan necesarios, ¿no? De verdad te tienes que tomar las 6 cervezas, te puedes tomar 4 y esas otras 2 lo ahorras, o de verdad tienes que gastarte, no sé, por decirte, en alguna cosa que no es tan importante, de repente esos $5 los podrías ahorrar. Entonces, determinar cuánto es lo que yo podría ahorrar. Así sean $5 al mes, $10 al mes, pero lo guardas y no lo tocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a servir para una eventualidad, para una emergencia, Dios no quiera una enfermedad, un accidente, lo que sea, y vas a tener una reservita. Siempre es importante tener una reservita. Ese es lo primero. Y lo segundo, si tienes tarjeta de crédito, no te endeudes más del 40% del límite de la tarjeta. Si la tarjeta es de $1,000, no te pases de 400. Eso es lo que nosotros recomendamos, porque ¿de qué te sirve una tarjeta de crédito que está hasta el tope? O sea, si si son $1,000, la tienes en $1,000, esa tarjeta ya no te sirve para una contingencia, para un tema digamos, de una, cualquier eventualidad que surja. Y para eso es una de las funciones de la tarjeta, ¿no? Que Dios no quiera, pasa un accidente y tú puedes ir a pasar la tarjeta en el hospital privado, por ejemplo. O se te inundó la casa y tienes que salir a comprar, mientras el seguro ve qué hace, tú tienes que comprar algo para arreglar ese problema. Entonces, la tarjeta te sirve para eso. Pero ¿de qué te vale si la tienes completamente usada, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que nosotros siempre recomendamos a la gente. Mantenga un porcentaje de sus ingresos para ahorro y cúmplalo todos los meses. Y segundo, no se endeude más del 40% de las tarjetas. Perfecto. Ahora con la entrada de muchas nuevas tecnologías, incluyendo la APC, que ahora se va a poder solicitar el historial crediticio en línea, ¿cómo evalúan ustedes el surgimiento de la fintech? Hay muchas fintech de crédito, de préstamo, de remesas. ¿Cómo esto ayuda a dinamizar de una manera u otra la inserción a la banca, a toda la población que antes no estaba bancarizada? Sí, bueno, la tecnología, por definición, es disruptiva. O sea, no es que nos pide permiso y que a ti te parece que ya no hay VHS y ahora es Netflix. Eso no, nosotros no lo tenemos que aceptar. Sencillamente es así. O sea, no es que yo quiero ir al Blockbuster porque ya no existe, ¿no? La tecnología es disruptiva. Entonces, las fintechs precisamente tienen que ver con la combinación de finanzas con tecnología. Es decir, empresas que surgen desde un punto de vista tecnológico y que tal vez no tienen una estructura física tradicional como la que nosotros estamos acostumbrados a tener. O sea, la banca tiene sus sucursales, tiene personal, tú vas y llegas y está la persona con su uniforme y te atiende. La fintech es generalmente una aplicación o una página web o una de estas cosas donde se da algún tipo de servicio, donde no hay una relación personal con el consumidor. Entonces,
hay que tener cuidado, hay que pensar bien, digamos, a quién le voy a dar mis datos, cómo voy a manejar el tema de darle acceso a mis cuentas, por ejemplo, ese tipo de cosas, eso es bien importante. Lo otro es que debe haber un marco regulatorio, porque no es justo, pues, que un banco está súper regulado y de repente llega un app y empieza a prestar plata y no está regulado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el control que hay? Los bancos están obligados a tener reservas, están obligados a manejar riesgo, a hacer una serie de cosas, y tal vez la fintech no. Entonces, hay que ver cuál es el marco regulatorio aplicable y se ha estado trabajando en eso. El señor Castillo ha sido muy eficiente en este tema digamos, de que sea democrático el manejo de la información de finanzas para que no se caigan abusos, ¿verdad? Entonces, mi opinión sobre eso es que yo siento que muchas fintechs son complementos de la banca tradicional y son complementos, por ejemplo, nuestro en muchas cosas. Eh, Así que yo creo que de alguna manera vamos a tener que convivir, ¿no? En ese ecosistema donde hay la banca tradicional y las fintechs. Entonces, yo lo que diría es que en Panamá estamos empezando a ver empresas que todo lo hacen digitalmente y que todo lo abren a través de tal tecnología, pero yo lo que diría es tener cuidado de no ir de repente a caer en fraudes, también en cosas que te puedan afectar. Entonces, ir midiendo, ir viendo si son empresas serias, quién está detrás de esas empresas, eh, pero es algo que no vamos a poder evitar, Katiuska. O sea, es algo que se va a seguir dando y cada vez van a salir empresas que hacen más cosas y más cosas a través de medios digitales, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Europa hay una empresa que utiliza la información de tu teléfono para hacer el score de crédito. En vez de nosotros, que es a través del comportamiento de pago, ese score utiliza otros indicadores y otras variables, como por ejemplo cuántas fotos tienes, en qué redes estás, pero te chequea todo tu teléfono, ¿no? O sea, para poder darte el puntaje, y la gente así que acepto, y digo, yo no sé si yo dejaría que me chequen todo el teléfono, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que ir midiendo y definitivamente que hay espacio para todo, siempre y cuando uno tenga pues el buen control de la información que está prestando. Correcto. Un mensaje final entonces para las personas que están muy pendientes acerca de su situación financiera de cara a la culminación del alivio financiero. Sí, como expliqué, dos cosas, ¿no? Que en el caso nuestro, hasta que no se levante el estado de emergencia nacional y después de 60 días, no se pueden afectar los historiales de crédito, así que para que la persona esté tranquila en ese sentido. Y obviamente solo es bancos, cooperativas y financieras según la ley 156, así que, digo, ahí no está incluido otros servicios, otros comercios, así que hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que dice, no, pero es que no me lo pueden afectar, pero la ley no habla de otras entidades que no sean estas tres, ¿no? Lo otro es acérquese a su agente económico, acérquese al banco, a la cooperativa, a la financiera, al comercio y trate de llegar a un acuerdo y cúmplalo. Esa es nuestra recomendación y pienso que debe haber algún nivel de flexibilidad, ¿verdad? Para entender las situaciones de cada persona. Hay personas que están muy afectadas, hay otras que parcialmente y hay otras que nada. Entonces, y mi recomendación también es el que no está afectado, pague, no tiene por qué no pagar. Hay gente que ha dicho, ah, no, como nadie está pagando, yo no pago, pero yo sigo con mi trabajo y sigo con todo. Eso no es bueno, porque esa deuda no es que se la van a quitar. En algún momento la va a tener que pagar. Entonces, los intereses se están acumulando y hay otra serie de cosas que no son convenientes, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, llegue a acuerdos, priorice sus pagos, cumpla con sus pagos y vamos a salir adelante. Yo creo que ya la economía está mejorando. Nosotros vemos indicadores todos los días. Por ejemplo, préstamos nuevos se están abriendo más que antes, y hay muchas cosas que yo creo que vamos a salir. Nosotros tuvimos una crisis horrible con la intervención militar en el 89 y antes de eso con los militares y salimos adelante. Así que yo creo que Panamá tiene todas las condiciones para mejorar su situación y liderar la región en crecimiento económico como lo hemos hecho en los últimos años. Que así sea, con el favor de Dios. Muchísimas gracias a Giovanna Cardeliquio, gerente general de la APC, por esta entrevista. A ustedes.